Bueno, como saben, en el 2012, cuando atacan a mi hermana en el Parque Nacional, muere el 28 de mayo de ese mismo 2012 y empieza un proceso penal con la captura de este criminal, de uno de los criminales. Y este proceso penal dura 6 meses. En el proceso penal pues se tocan y hay varias herramientas importantes, como son 150 pruebas en contra de este criminal. Ahí empiezo a evidenciar, porque yo no tenía conocimiento de muchas cosas que he aprendido en este camino, en estos 11 años, y darme cuenta que había una ley que ya existía, que era la 1257 del 2008, que ya existía un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual y que en ese proceso quizás los abogados y los fiscales no tuvieron en cuenta un agravante que existía en esa ley, que era el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Cuando termina el proceso penal en diciembre del 2012, la jueza hace un llamado y dice que ella no se da cuenta o que no entiende por qué ninguno de los involucrados jurídicamente no tuvieron en cuenta ese agravante, que nos hubiera también hubiera favorecido el proceso. Como desde el comienzo se acercan organizaciones de mujeres, me uno a esas organizaciones de mujeres, yo empiezo a formarme en temas de género, buscando de alguna manera una justicia y una reparación. Y me doy cuenta que ya el movimiento de mujeres y las organizaciones de mujeres venían planteándose un proyecto de feminicidio, para tipificar el feminicidio en nuestro país, porque además fuimos de los últimos países de Latinoamérica en tipificarlo. Entonces empiezo a trabajar con ellas, ya me empiezo a involucrar un poco más en términos de toda esa trayectoria que yo llevaba con todo el caso de mi hermana, que para mí era como algo de sentido común, de no permitir que quedara impune lo que sucedió con ella. Y el proyecto de ley se cae una vez por falencias quizás jurídicas, y como todas las leyes tiene sus falencias, pero logramos finalmente en el 2015 que fuera tipificado el feminicidio como delito autónomo. ¿Qué pasa? Y es que no favoreció el caso de mi hermana ni casos antes de la tipificación o de la sanción de la ley, que fue en junio del 2015. Nos duele, claro, pero de alguna manera es para evitar que vuelva a pasar, para que otras familias no sufran lo que nosotros sufrimos, para que otras mujeres tengan diferentes oportunidades en nuestro país, ¿no? O sea, el pensarse no solamente en nuestro dolor, sino en evitar un dolor a otras, creo que eso es lo que nos movió y nos motivó y nos sigue motivando para seguir trabajando, no solamente con la ley, sino previniendo las violencias contra las mujeres. Sí, sí, sí hay información, porque precisamente esas son las bases importantes con las que se empieza a trabajar, y es la cantidad de homicidios en ese momento que eran feminicidios, porque esto ha existido siempre. Es que, como lo decía, culturalmente, y tú lo nombraste, culturalmente es un país machista, y culturalmente también se ha normalizado y se ha naturalizado la violencia. Entonces yo me ponía a analizar la vida de mi abuelita, y solo estoy hablando de mi familia. Entonces mi abuelita fue violentada de alguna manera por la cantidad de hijos que tenía que educar, y que si alguno de sus hijos no cumplía con esas normas establecidas, la culpable era ella, ¿no? Y así sucesivamente miles de violencias, que si no tenía la comida caliente, que si cualquiera de las situaciones que se presentan de ciclos de violencia. En la violencia psicológica hace unos años, muchos años, pues no era, ni siquiera era nombrada, ni siquiera era tenida en cuenta, ni siquiera existía de alguna manera, pero siempre han sido violentadas las mujeres. ¿Cuántas de ellas fueron asesinadas y simplemente fueron un caso más de homicidio, se cayó en el baño? ¿Quién investigó? Y eso sigue pasando, porque muchas veces prefieren no investigar, no se les da la importancia o la relevancia, y no hay una investigación para decir esto no fue un homicidio sino un feminicidio.
Bueno, en el momento de la demanda al Estado, mi prioridad es una reparación colectiva porque creo que les debemos mucho a las familias y a esas mujeres que hablaba anteriormente, que quedaron impunes sus casos, que no aparecieron siquiera. Entonces creo que el Estado le debe esa reparación colectiva, el responsabilizarse de tantas muertes de tantas mujeres, el aceptar que sí se equivocan, que sí omiten las acciones que deben garantizar frente no solo a la atención, sino que en el momento en que ya hay un proceso, pues que le garanticen que el proceso sea efectivo también, ¿no? Siento que esa reparación colectiva en algo nos va a sanar, porque es más de sanar. Ningún dinero, ninguna otra cosa económica va a repararnos, a ninguno. Es muy difícil volver a construir vida después de lo que nos sucede, porque acabaron con muchos sueños, no solamente el de ella, el de su hija, el de una familia. Entonces, esto lo pongo como ejemplo de todas esas otras familias que quedaron víctimas del flagelo del feminicidio. Entonces, creo que se merecen por lo menos un perdón de parte del Estado y una construcción de herramientas importantes como es un lugar donde puedan atender a las mujeres, un lugar de paso, digamos, que sí existe la Secretaría de la Mujer y sí existen las casas refugio, pero hay muchos casos donde hay que esperar para que las mujeres puedan ingresar a las casas de refugio y no hay posibilidad de tener a las mujeres un fin de semana que le toca salir con sus hijos de la casa y no tiene a dónde ir. Porque todavía hay mucha resistencia de las entidades, porque todavía el Estado no cree que es cómplice de las violencias, no cree que cometió errores, cuando hay muchísimos, no solamente el caso de mi hermana, sino muchas evidencias de que siguen cometiendo errores, siguen omitiendo la atención a las mujeres, siguen revictimizando a las mujeres y siguen revictimizando inclusive sus mismas historias después de que han muerto. Casos como que lo van a condenar por feminicidio, pero luego el juez retrocede el caso y ya dicen que no es feminicidio, cuando hay unas pruebas que lo demuestran. Y entonces es un retroceso para nosotros como familias, para nosotras, y es, nuevamente digo, revictimizar a una mujer que ya no está, que perdió la vida precisamente en esas condiciones y que todavía se cuestiona lo que le pasó.